bienvenidos al programa Vida en Acción. Esperamos que disfruten de este gran espacio. Estuve como muy en primera línea, ¿no? Como muy metido, era muy de combate, ¿no? Digamos, ¿no? La vida era una pugna constante de andar como peleando, ¿no? Freddy, ya estamos al aire. Hola Ah, amigos, ok. buenas noches. Bienvenidos al programa Vida en Acción. Hoy estamos en Instagram a través de la cuenta de Freddy Zapata y con de Caracas. Los invitamos a seguirnos a través de estas cuentas para seguir transmitiendo en vivo. Hoy lo estamos haciendo gracias a que Freddy tiene bastantes seguidores. Entonces, bueno, bienvenido al programa Vida en Acción. El tema de hoy es, ¿sabes cómo te autosaboteas? 24 de febrero. 2026, vamos volando a las 7:15 de la noche y bueno, siempre es bueno apartar este tiempo de la semana a pesar de todas las barreras, ¿verdad?, que tengamos, porque vamos a Aquí. hablar nada más y nada menos que de Dianética. Y el invitado especial de hoy es Freddy Zapata. Bienvenido, Freddy. Gracias, Carmen. Fíjate que el, ¿Cómo es eso del sabotaje? bueno, fíjate, en el diccionario de la RAE, ¿no? De la Real Academia Española, dice lo siguiente: Ajá, sabotear, realizar actos que produzcan el daño o el deterioro de algo, especialmente de instalaciones o servicios, o que impidan su correcto funcionamiento. Cuando lo aplicamos a nosotros, ¿no? Son esos actos que nosotros hacemos eh, para no lograr las cosas, ¿no? O sea, y cuando nosotros decimos que nos autosaboteamos, son esas ajá, cosas que muchas veces no tienen explicación y que ocurren, ¿no? sí, Este, ay, ¿qué pasó con que, qué sé yo, perdiste el trabajo que era un trabajo ideal? ajá, Entonces no sabes por qué, ¿no? Y es eso que de repente no nos damos cuenta y son cosas que nos permiten, oh, mira, ¿por qué terminaste con ese grupo que tenías tanto tiempo? Ahorita que antes de entráramos en el aire, tú me estabas ajá, preguntando por qué yo tengo tantos seguidores, porque yo aprendí, gracias a la terapia dianética y otras cosas que yo he venido haciendo en mi vida, ajá. a no dejar las puertas cerradas. Yo siempre me iba y, váyanse todos al demonio, para no decir una palabrota, ¿no? Pero es eso que no sabemos por qué lo hacemos, ¿no? De repente estás a puntico de lograr la meta de tus sueños y te das por vencido o por vencida. Ujú. Yo con esto no estoy diciendo ni estoy negando que de repente hayan decisiones que sí de verdad estás tomando tú misma o tú mismo, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, antes de la terapia yo me di cuenta que habían cosas que que no eran las apropiadas, ¿no? Que no eran, que decisiones que yo tomaba y cosas que yo hacía que de repente no eran precisamente a favor de mantener una relación o de mantener un trabajo o de mantenerme inclusive sano, ¿no? Exacto, pero ¿cómo llegas a esa conclusión? ¿Cuándo llegas a Gracias, esa conclusión? gracias a la terapia en buena parte y al estudiar otras cosas, otros datos del señor L. Ronald Hoover. Bueno, que Ujú, el libro con el que estamos trabajando es este, para las personas que no lo conozcan. ujú. El señor Hoover se dedicó, Me cayó la cosa. sí, no, no te preocupes, Carmen, eso sucede en vivo. Iba a mostrar el libro de que estaba sosteniendo eso. No lo puedo Bueno, mostrar. bueno, fíjate que parte de lo que yo descubrí aquí Ajá, eran cosas por las que yo actuaba de determinada manera e inclusive no me permitían comunicarme con gente de determinada manera. Inclusive no me permitían, yo ahorita puedo hablar en público tranquilamente, ¿no? O puedo mantener el control de ciertas situaciones. Sí me molesto, como todos nos vamos a molestar en algún momento,
No es que entonces a raíz de que yo hice la terapia, entonces soy una especie de santo o de ser espiritual que anda flotando por ahí, ¿no? En una tranquilidad absoluta, ¿no? Eso no se trata de eso. Se trata de que sí puedes establecer control en tu vida y cumplir tus sueños, que es lo más importante en todas tus áreas de vida. Exacto. ¿Quieres tener mejor salud o quieres lograr subir a, a una montaña alta o quieres construir la empresa que tú quieres, quieres conseguir la pareja o establecer tu familia, quieres ser mejor papá? O sea, eso se puede lograr, ¿eh? Y gracias a la terapia es que yo me encaminé, ¿no? Pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? O sea, ¿qué te hizo saber que había un problema que manejar? ¿Cómo te enteraste de que tenías eso que no te gustaba, pues? Bueno, fíjate que la, en la terapia vi, vi algunas cosas, ¿no? O sea, cuando yo estudié Dianética, el libro, hice el curso y además Ajá. hice la terapia, empecé a darme cuenta de que habían reacciones que tenían mucho que ver con momentos de emoción dolorosa, pérdida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los amigos, hubo un momento que a mí me marcó mucho, ¿no? Que fue la pérdida de un grupo de amigos en el mismo momento, ¿no? Muy corto, unos en muy corto lapso de tiempo de Wow, separación y otros que fueron de golpe, ¿no? Eh, y ahí me di cuenta que eso me había generado un sentimiento de miedo brutal, ¿no? Tanto que en 1996 yo tenía mi último campamento en agosto, tenía mi último campamento en la unidad de los scouts donde yo estaba y no quería ir, o sea, wow. no quería ir. Entonces me tocó irme con otro compañero, porque ya la unidad había salido del campamento, me tocó irme con otro compañero en un autobús. Entonces eran 18 20 horas, casi 24 horas de viaje en el autobús para llegar a Mérida en ese tiempo. Y yo pasé todas esas horas sin dormir, nervioso, ¿no? ¿Por qué te ibas a liderar el campamento? ¿Por qué tenías nervios? ¿Cómo? No, Porque, porque mis amigos habían muerto en un accidente de tránsito un mes atrás. wow, imagínate, ¿Ah? qué fuerte. Sí, entonces, sabes, quedas con el sentimiento, por eso es el tema de la emoción dolorosa en el tema de Dianética, por ejemplo, ¿no? Claro, O sea, cuando yo hice la terapia y descubrí que, que, que eso me estaba pesando por no haber dicho cosas que debes aprovechar de decir o haber compartido un poquito más, qué sé yo, cualquier cosa que puede pasarte por la cabeza en ese momento, sí, este, inclusive hasta despedirte, ¿no? ¿qué no hiciste? Ajá, Que no hice. Entonces ese momento de la vida donde tú empiezas, pero se le hubiera dicho, pero si hubiera hecho tal cosa, pero si no sé qué. Y descubrí que parte del tema de la emoción dolorosa, esto que estoy diciendo es estrictamente mío. Ahorita podemos hablar un poco de claro, lo que nos dice el señor Huber, pero eh, te das cuenta que eso es un peso aquí. Ah, mira, está saludando Moravia. Buenas noches, Moravia, que se unió hola, Moravi. por ahí ah, mira, Marta, una prima de mi mamá, se unió. Y no veo aquí un Luis Pita Fotografía, creo. Bueno, bienvenido. Bienvenido, Luis. Este, em, y es eso, ¿no? Se vuelve como un peso. Imagínate que tú eres un globo, por decirlo Claro, de alguna manera, y entonces esos momentos de emoción dolorosa, esos momentos de pérdida, se unió la señora Miriam también ahorita. Esos hola momentos. Miriam, buenas noches. Buenas noches, señora Miriam. Esos momentos de pesar empiezan a como jalarte, ¿no? Hacia abajo.
Ujú. Entonces, por ejemplo, que estamos hablando de cómo te saboteas, cómo te autosaboteas. Autosabotaje. Ese juego de palabras es intencional, ¿no? Porque nadie asume, o ninguno de nosotros asume en algún momento, que tú mismo te estás saboteando, Exacto. ¿no? Tienes la oportunidad de hacer algo productivo. Pero ven Y acá, Freddy, entonces, ¿cómo ajá, fue? ¿Cómo pasó eso de tú darte cuenta que tenías ese problema de que tus amigos fallecieron en un accidente y ibas a tu campamento en Mérida, pero ¿cómo pasó que tú llegaste a Dianética? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo lo conociste? ¿Qué sucedió en tu vida que te hizo buscar ayuda? bueno, yo venía ya acercándome a a la terapia, yo venía como en una búsqueda, ¿no? Sin ánimos Ok, de de desmeritar otras filosofías o otros puntos de vista, ¿no? claro. Yo pasé por varias, digamos, corrientes de varios puntos de vista y ninguno me daba como una respuesta, ¿no? Siempre la respuesta estaba por fuera. O si estaba dentro era, bueno, medita, suelta y no sé qué, y toda una serie de cosas que yo no la estaba viendo en práctica. Ojo, esto vuelvo y lo digo desde el más absoluto respeto y lo estoy diciendo desde mi punto de vista de lo que yo no conseguí, o digamos de lo que me encontré y no era que era para mí. Respeto muchísimo a la gente que No es lo que tiene, estabas buscando. sí, Claro. su punto de vista. O sea, cada quien busca la verdad donde la encuentra. Entonces, bueno, en una de esas búsquedas llegué a Dianética, ¿no? Me Freddy, hablaron. discúlpame, pero tenemos que hacer un corte. No, tranquila, tranquila. Vamos al corte musical y bueno, regresamos en breve con las historias de Freddy. Ajá, Freddy. Entonces, fíjate que cuando yo llego y me explican de cómo era la mente, ¿no? Cómo funcionaba aquello, ¿no? A mí me convenció y me convenció muchísimo más que tú te das cuenta, ¿no? O sea, tu búsqueda era de darte cuenta y tener como el elemento de, ah, era por esto, ¿no? El por qué, la razón, Ujú. ¿no? De que estaba ahí. Y por qué también existían esas reacciones, ¿no? Que muchas veces decíamos maña. Yo lo he dicho en otro momento, que, por ejemplo, yo no tenía una percepción de colores como para vestirme en combinación. Entonces, yo vestía muy al tipo de caja fuerte, ¿no? Es decir, yo solo sabía cómo me había combinado la ropa, ¿no? Nunca iba ni bien combinado ni nada por el estilo. Este, riesgos innecesarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, en lugar de calcular bien cuáles son las cosas, tomabas riesgos innecesarios. Eh, y así, yo creo que en cada una de mis áreas de vida siempre veía las cosas desde un punto de vista eh, muy raro, digamos, que eso tiene otro Pero término. cuando te das cuenta que está raro, porque la gente puede pensar que lo que es raro es normal, Cuando lo puede leí aquí, percibir así. cuando leí aquí, voy a leer Ujú. una cosita aquí. Esto está Es ajá, la increíble página. porque uno puede tener una visión distorsionada de una realidad o puede tener una visión diferente, pero por ejemplo, uno puede pensar que uno ve perfecto, pero va al médico al oftalmólogo y le colocan unas gafas o Claro, las que colocan ellos para probar, pues, como uno, dónde está el problema para que visual. mejoras para que mejores la visión. Exacto, entonces uno ve mejor y se da cuenta que ve mejor y se da cuenta que ve mejor.
Y, oye, entonces yo sí tenía un problema, pero no era consciente de ese problema. Igualito pasa también con esta terapia, que uno piensa que uno es normal o que está actuando de una manera normal, pero cuando empiezas a ahondar en la terapia, dices, no, ya esto no es normal. Entonces, por Claro, eso me interesa saber esa parte, pues, para que la fíjate, audiencia nos escuche. normalmente pensamos, ¿no? Que hay algunas actividades que no, donde tú no controlas las cosas, ¿no? Ujú, No, bueno, eso pasó porque era el destino. No, eso pasó porque tienes mala suerte, ¿no? ujú. Mira, ya regresamos. Este, eso Ok, bueno, pasó. estamos Ajá. regresando de la pausa musical. Y Freddy nos va a decir cómo llegó a Dianética, cómo conoció esto, qué fue lo que pasó en su vida. Ya sabemos que pasó un evento desagradable, pues entonces nos ibas a leer algo, Freddy. Sí, fíjate, se debe considerar al hombre como un ser sensitivo y consciente. Su sensibilidad y conciencia depende de su capacidad para resolver problemas, percibiendo o creando y comprendiendo las situaciones. Esta racionalidad es la función primaria y de nivel superior de esa parte de la mente que hace de él un hombre, no simplemente otro animal. Recordando, percibiendo, imaginando, él tiene la notable capacidad de llegar a conclusiones y usar conclusiones a las que se ha llegado para llegar a conclusiones adicionales. Este es el hombre racional. Entonces, fíjate qué sucede cuando tú tienes una pérdida. Volviendo al caso de lo que me ocurrió a mí a nivel personal. Sí. Estos amigos mueren, ¿no? Dejan el cuerpo, se van. De una manera muy intempestiva también, muy jóvenes. Se, el mayor de ellos tenía en ese momento 24 años, más o menos, ¿no? Entonces, él me No, llevaba como 4 años. Entonces, oye, cuando tú te das cuenta, tú dices, bueno, pero es que eso es la vida, sí, empiezas a tomar cosas como para llenar ese vacío, ¿no? Y después te das cuenta de que hay una serie de cosas que no están bien, como lo que nos acaba de decir el señor Hoover, que se tomaron decisiones en un momento que no eran lo correcto, que se pudo haber evitado en cierta medida el accidente y que eso no quiere decir que esa situación sea igual a la situación, a cualquier otra situación que se te puede presentar en el futuro. Es decir, en pocas palabras, lo que estoy diciendo con esto es que se pudo manejar una situación pasada. ¿Me explico? O sea, eso que me pasó a mí no necesariamente tiene que seguir arrastrándose en el tiempo, ¿no? Fíjate qué es lo que pasa. Si leemos la definición, que esta definición creo que la hemos leído en otras oportunidades, ¿no, Carmen? Que, seguramente. que, que leemos mente reactiva, ¿no? Ujú, Cuando tú tienes un momento de pérdida como el que me sucedió a mí, tú ves sí. la mente reactiva. Es aquella parte de la mente que archiva y retiene el dolor físico y la emoción dolorosa y trata de dirigir el organismo únicamente a base de estímulo-respuesta. Ujú, Solo piensa basándose en identidades. ¿Eh? Cuando yo llego a, a descubrir, ¿no? Dianética y todos los datos de Santology, es mucho más adelante de lo que ocurrió, ¿no? Del año 96. Sin embargo, ese año estaba como presente siempre, porque no estaba resuelto. ¿Ves? claro. Es una carga y por eso es que digo que esos momentos, en este caso de pérdida, era aquí, lo llevaba en el hombro. Entonces yo no quería tener amigos, Fíjate. por ejemplo, por ejemplo, Pero o bueno, amigos, o amigos tan cercanos, ¿no? me gustaría comentar que las personas que a lo mejor están sintonizando por primera vez, Dianética es una terapia tan maravillosa porque te ayuda a borrar todo el dolor de la vida de una persona.
Entonces, cuando Freddy dice que era algo no resuelto porque no lo había manejado con la terapia de Dianética. Exacto. Cuando uno tiene pérdidas acumuladas en el tiempo, uno la puede manejar con la terapia de Dianética. Y tal cual, hay personas que tuvieron una pérdida hace 20 años y todavía lloran cuando te comentan de esa pérdida. Quiere decir que eso no se le ha quitado esa carga que tenía esa pérdida. Y esa carga puede ser lo que dice Freddy, lo que comentabas al principio, que era que la persona se siente mal, se siente que no hizo algo al respecto, siente que pudo haber hecho más, lamenta lo que no habló, lo que no se dijo. Entonces, bueno, todo eso en el tiempo es una carga muy grande y muy difícil a menos que hagas la terapia de dinero. Ajá, Freddy, adelante. Ahora fíjate, ¿no? Un poco para que nos conectemos un poquito más con el tema. Ujú, Cuando tú haces la terapia, ¿no? Recuperas esa capacidad de análisis, de resolver problemas como el párrafo que leí hace unos minutos, ¿no? ujú. Eh, ves desde otro punto de vista la vida, ¿no? Mientras tú estás con esa pérdida, con esa carga, ahí Exacto. no avanzas, porque sigues viendo, como nos dice la definición de mente reactiva, las cosas como identidad. Entonces, no me... Por eso no quería tener amigos. Exacto. No, ni Ujú, novia. O sea, sencillamente cualquier vínculo emocional estaba cerrado. ¿Eh? O sea, ujú. yo era capaz de sentir simpatía, empatía, pero no era capaz de involucrar. Ok. ¿Ves? Y ahí es donde viene el autosaboteo, ¿no? Porque nadie te está quitando la oportunidad. Nadie te está Ujú. diciendo que no lo hagas. ¿Ves? Eres tú Tú mismo. eres, tú eres el que te Exacto. lo está diciendo cuando oyes esa vocecita como hace unos live que hablamos, hace unos programas, oyes esa vocecita ahí diciéndote, no, es que no lo vas a poder, ¿para qué te vas a involucrar? ¿Para qué vas a Exacto. estar ahí involucrándote con alguien si igual se va a morir o se va a ir o qué sé yo, ¿no? Entonces de repente pierdes al hombre o a la mujer de tus sueños o pierdes a ese compañero, a ese amigo fiel, ¿no? Que te va a acompañar en cualquier proyecto o pierdes la oportunidad de ganarte, no sé, una beca o de conocer el mundo en una expedición, ¿ves? Entonces pierdes toda esa perspectiva, todas esas posibilidades que te está dando el mundo porque te quedas en la mala emoción. ¿Eh? Exacto. Voy a poner otro ejemplo de cómo te saboteas Ok. y que proviene de esto. Carmen, me imagino que a ti te debía haber pasado en algún momento antes de conocer Dianética, ¿no? Ajá. Tuviste un golpe, un fracaso, ¿no? Que también es emoción dolorosa, Ujú, ¿no? Te iban a pagar algo y no te lo pagan, por ejemplo. O te sacaron de un trabajo, ¿no? ujú. Te dijeron vete y ya no estás. Entonces, normalmente, ¿cuál es la actitud? ¿No? Es una actitud que parece muy cercana al despecho porque es básicamente lo mismo, ¿no? Pasas el guayabo, ¿no? Y así nos comportamos, porque como identificamos todo, como todo es igual, entonces caes en un sentimiento así. Mira, vamos a hacer esta cosa. No, ¿para qué? Sí, de no querer, no hay, realmente no hay diferenciación, pues todo lo ves como si un fracaso amoroso, todo lo ves igual, entonces no, ¿para qué? ¿Para qué involucrarme con nadie? Mejor me quedo solo, por ejemplo, o mejor Sí. no O tengo que, amigos, porque al final los o amigos que, no, o qué voy a no, hacer no yo van en a interesar. qué voy a hacer yo en determinado trabajo, o qué Ujú, voy a hacer yo buscando trabajo si todo es un chanchullo, todo es una rosca, una mafia y ujú. tal, ¿no? Empiezas a como justificar el deseo que no tienes de hacer las cosas. ¿Eh? O sea, esa es la parte donde te saboteas. Imagínate que después de la terapia tuvieras
cada caída como una oportunidad, Ujú. cada intento como la posibilidad de ganar o de aprender, ¿ves? Y no solo eso, sino que ya no estás como cerrado a algo nuevo, Claro, porque ya no tienes esa emoción, entonces estás como que si hubieses acabado de nacer y no tienes experiencia, ¿verdad? Algo así, o sea, puedes conocer a alguien y no estás viendo ahí a la persona, al personaje del pasado, sino el personaje del presente. exacto. Entonces, mira, está por aquí una amiga, Pasi. Pasi, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿Cómo te va? Este, el asunto aquí es que cuando nosotros andamos en esa emoción, nos saboteamos. No, Exacto. para que yo voy a buscar otro trabajo? ¿Por qué voy a resolver esto? Si la vida es así, la vida no sirve o la vida tal cosa. Entonces, esos mensajes de constante, de constante negatividad, ¿sí? De, de no, de no querer ver que hay la posibilidad de que la cosa sea distinta, te impide que no resuelvas el problema, por ejemplo. O sea, si el problema porque perdiste el trabajo, objetivamente hablando, por decirlo de alguna manera, es que no tenías las suficientes competencias técnicas. Por ejemplo, no sabías manejar una computadora o armar un celular, o no conocías el producto si eras vendedor, ¿no? O Ujú. si era una relación de pareja, no te comunicabas correctamente, o qué sé yo, ¿no? O si era con los amigos más o menos la misma cosa. Entonces, no es que la vida no sirve, no es una cosa externa. Eres tú, como lo acabamos de leer. Aquí lo dice, Sin lo generalidad, dice, pues. lo dice el señor Huber aquí, ¿no? Aquí esto sí es de él, no es mío. Ujú. El- la mente reactiva es aquella parte de la mente que archiva y retiene el dolor físico y la emoción dolorosa y trata de dirigir el organismo únicamente a base de estímulo y respuesta. Ujú. Nada sirve, todos los hombres son iguales, en los trabajos tú no tienes nada que hacer. Cuando le haces caso a esa voz, ya, te Empiezas saboteaste. Ay, ¿para qué yo me voy a poner a hacer ejercicio si ya yo estoy muy viejo? Ayer me decía un amigo, Freddy, ¿qué edad tienes tú? Y yo cuando le digo mi edad, no la voy a decir aquí en público. No, mentira. Yo tengo 51 años, ¿no? Ok. Cumplidos este año. Y hay gente que tiene mi edad y se ve mayor que yo. ¿Eh? No es que yo me vea como un chamo, ¿eh? Sino que estas personas se ven, ay, me duele aquí, ay, no puedo, no, eso es para la gente joven, no, yo no voy a Ajá, ¿y hacer, por qué entonces, pasa eso? ¿Por qué pasa porque, eso? porque viene de aquí, de esta mente Ujú. reactiva que acabamos de hablar. No lo puedo lograr, ya me dijeron a mí que yo no servía para bailar, ¿no? Ok. Nosotros, nosotros conocemos gente que ha hecho esta terapia y ha decidido aprender algo que no había hecho. Yo conozco una persona que se lanza en parapente y hace vuelos en ultraliviano y tal, y ya tiene sus 60 años, alrededor de 60 años. No quiero delatar más la edad, pero fíjate, ¿no? Entonces no hay edad para Sí. los sueños. Claro, No. no te vas a poner a nada Repítelo, con, repítelo. ¿ah? Repite eso. Que Repítelo. que no hay edad para los sueños. Exacto. O sea, O sea, que fíjate los que yo sueños se soy, pueden hacer realidad. claro, fíjate, voy a leer esto para dar un ejemplo de por qué yo digo que la edad no es determinante. Fíjate Ujú. esto, la mente analítica es aquella parte de la mente que percibe y retiene datos de experiencia para plantear y resolver problemas y dirigir al organismo a lo largo de sus áreas de vida. Piensa basándose en diferencias y semejanzas. O sea, si la función de la mente analítica es resolver problemas, Ujú. y no voy a hacer la cuña, pero hay por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Una de las personas que creó una de las cadenas que vende comida rápida
y es de pollo. Hasta ahí lo voy a dejar, ya me imagino que van a saber quién es. Esta persona creó esa cadena ha pasado los 70 años, Fíjate. ¿eh? Y es millonario, ¿no? O, Ujú. por ejemplo, lejos de que podía, digamos, verse como un desorden en su vida amorosa, ¿no? Pintores de 80 años casados y asumiendo la paternidad a los 80 años, porque querían Wow. tener familia, ¿eh? Entonces no hay edad para los sueños, ¿no? Sí. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué pasa si tú quieres estudiar? Yo conocí una señora, la señora tenía, cuando yo estudié en la universidad, ella entró en la carrera y era una señora que ya tenía como 70 años, más o menos. Y era porque ella quería estudiar la carrera, Wow. ¿eh? Ahora imagínate que una persona, ah, vamos a poner un jubilado, pasó toda una vida, los hijos se fueron, se murió tipo el personaje de Op, de la película de Disney, ¿no? Ajá. Que está el viejito, entonces se murió el amor de su vida, después pasó eh, el tiempo, entonces estaba en su casa, se fue deteriorando la casa, no quería hacer nada, y llega el niñito a empujarlo, ¿no? A empujarlo, mira, vamos a, ¿no? Y le cambió la perspectiva, ¿eh? Se dio cuenta porque el que tú te sientas, y estoy poniendo otra vez el autosaboteo, el que tú te sientas que no puedes, eso lo haces tú, no lo hace Claro. otra persona. Bueno, en este caso sería la mente, pues, esa mente Claro, reactiva que te está mandando y no te das cuenta. Piensa que eres tú. exacto. O sea, imagínate, como lo vimos en el live pasado también, imagínate que tienes esa vocecita aquí, que ya sabes de dónde viene, que viene de esos momentos de emoción dolorosa, de pérdida, de dolor físico. Eh, Tú sabes que me acordé ahorita que dije lo del dolor físico. En una oportunidad, yo vi a un amigo que tenía, sus hijas practicaban equitación y una de las niñas se cayó del caballo, ¿no? Wow. Cosa que es muy típica, si tú practicas equitación o montas bicicleta, en algún momento te puedes caer, ¿no? Claro. Entonces, él le decía a la niña, móntate, y vuelve otra vez a montarse, ¿no? Claro, esto no es no es una cosa de la terapia, pero es para poner un ejemplo de qué pasa si tú enfrentas, si tú te das cuenta de que tienes que seguir, ¿ves? Ujú. Con la terapia tú te das cuenta sin que sea una orden de súbete al caballo y pierde el miedo, o lánzate al agua, me está ahogando, pero lánzate al agua otra vez porque para nadar hay que lanzarse al agua. Claro que hay Ujú. que lanzarse al agua, claro que hay que hacer una serie de cosas, pero ¿qué pasa si tú lo haces realmente analítica y conscientemente y realmente porque eres tú y ya no es la vocecita o una orden que viene de afuera? Esa es la pregunta. Que vamos a corte, dice Rolex. Bueno, ok, vamos al corte. Gracias. Este, ese es el asunto, ¿ves? Y la terapia te ayuda a que te des cuenta dónde está y manejes esos momentos, ¿no? O sea, sin necesidad de estar esperando la solución de alguien de afuera, ¿no? Exacto. Mire, les quería comentar que tenemos ahí también unos DVDs de Dianética donde contiene precisamente la película. No sé si se puede apreciar, pero contiene la Sí, película de Dianética en DVD, donde ustedes pueden ver, digamos, tener más ideas al momento que quieran hacer la terapia o que decidan estudiar esto de Dianética. Van a poder ver en video la persona recibiendo la terapia de auditación, cómo es una persona que ya no tiene esa mente reactiva, cómo se comporta, si podemos ver aquí cómo usar Dianética
incluido la teoría, el procesamiento de Dianética, que es como tal recibir la terapia, y contiene 16 películas adicionales, ampliando a fondo cada principio específico de Dianética y cómo se lleva a cabo este procedimiento. Entonces, bueno, eso también lo pueden obtener con nosotros a través del 0412, que están en otra parte del mundo, más 58 0412 144 4095. ¿Por qué es importante? Porque eso te da más ideas y cuando escuches el programa el próximo martes a las 7 de la noche, bueno, vas a entender cuando uno está hablando De la de los terapia. engramas, de momentos de emoción dolorosa y cómo se alcanzó la terapia de Dianética, que es una persona que ya no tiene mente reactiva, o sea, que es autónomo en sus decisiones, en sus pensamientos. Bueno, ese momento de publicidad es este. Así que adelante, este. Sí, porque fíjate qué sucede, ¿no? Bueno, también invitarlos los días miércoles que podemos organizar en un seminario que se da en la organización. Pueden contactarnos por el teléfono, el número que acaba de dar Carmen, y podemos brindarles una charla gratuita de cómo es la terapia y de qué va, ¿no? La, Exacto. lo, ajá, Perdón, y el 18 de comentarles que el 18 de abril tenemos el gran evento de Dianética en Caracas. Por este número 0412-144-4095 nos pueden inscribir y apartar su cupo para que vean digamos, en en físico, pues ya vivo. no a través de la radio en vivo, puedan ver este evento donde vamos a tener un ponente que se llama Vladimir Salgado y bueno, él va a explicar precisamente cómo funciona la mente y la idea es que se inscriban y ya puedan hacer la terapia ustedes mismos ese fin de semana. Además, en este caso, Vladimir, Carmen, también Ajá. es bueno mencionarlo. Vladimir es especialista en esta área. Sí, él conoce cómo funciona la terapia y o sea que va a ser de lujo que veamos cómo funciona la mente. Ahora fíjate, Carmen, cuando hablamos de la terapia, lo más hermoso que tiene la terapia es que todo lo haces consciente, como no quiero dar más detalles para que vayan el 18, ¿no? Y nos llamen y los miércoles podamos ir a darles ese seminario maravilloso en nuestra organización. Sí. Perdón. Pero aquí es importante que tú te das cuenta. Como inicié el programa cuando estábamos conversando, el llegar, regresamos. Aquí apuntando. Gracias, Robert. Que la, Ujú. que te das cuenta. Aquí no hay ningún proceso hipnótico, no hay una cosa que estés en un grado de inconsciencia, ¿no? Te realmente buscas el momento donde pasó, cómo pasó, y te empiezas a dar cuenta, porque hasta que no pruebas la terapia, y esto es direccionado con unas preguntas muy específicas, o sea, con un especialista que te acompaña, no te da la opinión. Parte de lo que tú me decías, cómo llego yo aquí, es que llegó un momento en que esto me pasó, no voy a decir el punto de vista con el que me encontré, pero me pasó esta situación que voy a narrar ahorita. Estoy en un salón donde había gente pidiendo esa terapia y de repente dicen, cierra los ojos, ¿no? Y siente no sé qué, y respira, y siente no sé qué más y tal. Y yo francamente no sentía nada. Y yo estaba así como que, ajá. ¿Y en qué momento? Yo estaba como esperando, no sé, que llegara una fuerza así, un rayo, una cosa así, ¿no? Ojo, no lo estoy diciendo, esto vuelvo a irritar, no es mi experiencia. Y cuando yo me volteo, veo gente que estaba llorando, que estaba efectivamente eh, emotiva, ¿no? Con la emotividad a flor de piel, y yo, oye, yo decía, ¿no? Para mí, algo estoy haciendo mal, que todos los demás están llorando como unos bebés y yo estoy aquí más calmado que Sin una sentir foto, nada. ¿no? Sí, sin sentir nada, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero ¿qué pasó, no? Y yo decía,
oye, algo debo, imagínate tú que todo el mundo llorando y tú ahí, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? Entonces, cuando sale la terapia, quien me lleva a ese sitio era una muchacha con la que yo tenía una relación que me dice, Freddy, pero es que tenías que sentir la tristeza, tienes que abrazar la tristeza. Y yo, precisamente yo estoy viendo para acá porque yo no quiero la tristeza. O sea, ¿qué voy a hacer yo abrazando la tristeza? Entonces, no había como una explicación, ¿ves? Aquí cuando llego a Dianética, sí me doy cuenta de dónde provenían esas malas emociones, esas ganas de no hacer cosas, ¿no? Inclusive porque yo hacía determinadas cosas y no hacía otras, porque yo me ponía límites en algunas cosas y en otras no, ¿no? Okay. Entonces, esas respuestas que uno tiene normalmente en la vida en algún punto, ¿no? Y no es una cosa existencial y filosófica, es una cosa muy personal, que es la otra cosa que tiene Dianética. Las respuestas que encontré yo van a ser distintas a las respuestas que encontraste tú, a las respuestas que va a encontrar cualquier otra persona a sus inquietudes de vida. Yo, volviendo Claro. a lo que pusimos en el tema, yo conseguí las respuestas a mis autosaboteos. Todavía falta, todavía hay cosas que ocurren y yo, ¿y esto? ¿Y qué pasó aquí? Pero es necesario que tú sigas, ¿no? Cuando ya que tú lo acabas de citar, tú dominas esa mente reactiva, que ya no tiene esa influencia, ya no oyes la vocecita diciendo que no lo vas a poder hacer, por ejemplo, o no le hables a esa muchacha porque todas las mujeres son iguales, o no busques ese trabajo porque todos son una mafia, una cuerda de explotador. Ese tipo de cosas, te vas a dar cuenta de que puedes llevar la vida de mejor manera. ¿Eh? Claro. Vas a disfrutar la vida, no te vas a autosabotear. Si le vas a hablar, fíjate que llegaba, te voy a poner otro ejemplo, a mí me ponía muy nervioso hablarle a una mujer atractiva. O sea, de yo acercarme, me ponía Ajá. súper nervioso. Yo no podía hacerlo. O sea, así de llegar y conversar y tal. ¿Eh? Y era producto de que en la adolescencia, como todo adolescente, en algún momento hubo algunos niveles de rechazo, ¿no? Entonces yo prefería no hablarle. Entonces, Y que ustedes tienen que ser muy persistentes, ¿verdad? claro, pero fíjate además una cosa, Carmen, que yo que tengo facilidad de hablar, tartamudeaba. O sea, yo iba a hablar con una persona y era preferible, no sé, enfrentarme a un tigre que hablar con una chica, ¿entiendes? Entonces, Sí. ahí, y cuando digo literalmente tartamudeaba, era literal. Gagueaba, me ponía nervioso, pálido, me sudaban las manos, ¿no? Y está bien sentir las maripositas en el estómago, pero no llegué a ese extremo, ¿no? El- el- y aquí me di cuenta que era por eso, ¿no? Claro. Y que no necesariamente yo tenía que limitarme a que, ay, no, sí, le voy a hablar y vamos a conversar y entonces vamos a ser novios y nos vamos a casar y vamos a tener familia o algo por el estilo. No sé qué carrizo estaba pensando yo ahí, ¿no? Lo cierto que lo que sí me di cuenta era que tenía eh, la facilidad de hablarle. Ahorita yo puedo comunicarme con casi cualquier persona, Sin ¿no? problema. Okay. Sin problema. Entonces yo me voy sentado en el metro y te voy a decir algo. Mi mamá decía, que por cierto está por ahí Moravia de Zapata, que yo de niño pequeño, yo llegaba y me montaba en un autobús y yo decía, esta es mi mamá. Señor, ¿cómo está? Mire, sí, esta es mi mamá. ¿No? Qué cómico. Sí, y eso lo pude recuperar ahorita. Fíjate que los niños no tienen ese problema de No autosabotearse. tienen.
¿eh? Claro, porque Eh, no tienen tanto en gramos, pues, acumulados como un Claro, adulto, ¿verdad? Tantos y golpes, la claro, vida no le da tantos golpes. y tú ves la lógica y pasa, ¿no? Porque son observaciones que él hace y tienen una lógica. Yo echando broma narraba una experiencia con una de las unidades de chamos que yo dirigí en los Scouts. Ujú. Y estaba un lobatico de 8 años, más o menos. Y el Ajá. chamo, esa actividad se puso de barro de pies a cabeza. Y la mamá cuando llega era una señora de estas, ay no, el niño tiene que estar limpio y tal, y no sé qué. Y el niño hizo lo que hace cualquier niño, se ensució. Entonces, y limpió el parque con su ropa, literal. Y entonces el muchacho se le queda viendo a la mamá y la mamá empieza a descargarlo. Es que Luis, tú no sabes quién lava la ropa, Luis. Whirlpool, mamá, Whirlpool. Mm, qué risa. O sea, tú no lavas la ropa, era lo que le estaba diciendo el chamo. Entonces a mí me dio demasiada risa yo intentando conservar la seriedad para no reírme delante de la señora, pero la lógica era la lógica. Él tenía razón. Si él hubiera visto de que la mamá lavaba la ropa, no la lavadora, le dice, mamá, tú lavas la ropa. ¿Eh? Yo sé que eres tú. ¿Eh? Y así, cosas, esas preguntas de los niños que a veces no tenemos respuesta, son por observaciones de los niños, sin Exacto. ese, sin ese Y ese prejuicio, ve, digamos, exacto. sin ese velo que ya sabemos de dónde viene, que no nos deja Ujú. ver sino las semejanzas, el estímulo-respuesta, etc. ¿Eh? Sí. Ujú. Bueno, ya casi estamos llegando al final del programa, Freddy. Mentira, Deberíamos, otra vez, bueno, sí, ya. Pasó rápido, vale. sí, pasó rápido, aquí que habla muy rápido lo que uno quiere. Bueno, pero lo Sí, más importante es que has enfocado el programa, pues, en que todos tenemos esa parte de la mente que nos sabotea. sí, Y la terapia genética te ayuda a quitártela, parece mentira, pero cada vez eres más tú, te sientes más feliz, eres más congruente, ¿verdad? Entre el decir, el pensar y el hacer. exacto. Porque ya no, le empiezas a restar, a medida que haces la terapia, le empiezas a restar poder a esa mente reactiva. Y es maravilloso, es hermoso cuando uno se va encontrando cada vez más con uno mismo y se va aceptando. Y una cantidad de pensamientos locos que vienen a la mente ya no vienen, simplemente no te afectan, no tienen ese poder sobre ti como cuando uno no ha recibido nada de procesamiento, de auditación de dianética. Entonces, por eso la invitación es a que hagan la terapia. Pues, por ejemplo, Freddy nos hablaba de que era tímido, de que inicialmente, ¿verdad? Cuando eras niño eras de una manera, después se fue cambiando por todas esas experiencias negativas a lo largo de la vida que se van acumulando. Y después haces la terapia genética y eres otra vez tú. Yo hace, no sé, hace 15 años, 16 años, no hubiese nunca contemplado llevar un programa de dianética. Ahorita lo llevo normal. Quizás porque es el mismo tema, quizás porque tengo conocimiento en el tema, pero sobre todo yo sé que es porque parte de esos miedos irracionales vienen de esa mente reactiva. Yo en la universidad me acuerdo que una vez agarré un micrófono y yo quería hablar, pero tenía miedo. Miedo así horrible, que me temblaba la cara, me temblaba la mano, todo. Ponía algo así para sostener el micrófono, pero eso ahorita por lo menos ya no pasa, ya hay más seguridad en mí misma, se han ido cantidad de emociones indeseables que estaban ahí presentes. Ahora, si me pasa una emoción desagradable, yo puedo más o menos identificar, bueno, pero este no soy yo, o me siento incómoda, me siento mal, bueno, esta no soy yo, ya es parte de esa mente reactiva. Y eso es lo que queremos con todos ustedes allí. Ah, Robesi nos dice que nos quedan 10 minutos. Chévere, Robesi. Entonces, es parte de lo que nosotros queremos, que ustedes descubran esta terapia. Bueno, ya la terapia está descubierta, pero que cada uno de ustedes descubra lo que tiene en su mente para que pueda restarle poder a eso, que sencillamente no eres tú, y que a lo largo de toda la vida nos hemos dejado que nos digan que somos así, que somos asados, y nosotros pensar y llegar a estar de acuerdo con esa mente, ¿no? Con esa mente y esas personas que tienen cantidad de juicios sobre uno. Cuando uno se audita, uno sabe que eso no es así. Y ya es más selectivo, ¿verdad? Con lo que entra en la mente, con lo que le dicen las personas, ya uno dice, bueno, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto.
Entonces tomas mejores decisiones porque eres más tú, no te estás guiando de las experiencias pasadas. O no le estás pidiendo opinión a un tercero, por ejemplo, un amigo, mira, qué sé yo, tuve una experiencia horrible sacándome las cordales, cuéntame la tuya, y van y le preguntan a 20 personas, ya es una persona que ha hecho dianética, creo que no lo preguntas, porque simplemente dice, bueno, todo va a salir bien, y no tienes experiencias asociadas a lo mejor experiencias anteriores odontológicas o de índole médico, ¿no? Que le van a hacer realizar a uno mismo en su cuerpo. ¿Ya has tenido experiencias así, Fred? Sí, fíjate que típico que uno los adolescentes, de adolescentes y los adolescentes en general, siempre sufren esos amores, ¿no? Yo voy a poner este ejemplo porque es muy típico y a todos en Ajá. algún momento nos pasó, ¿no? Oh, tal, entonces tú llegabas y hablabas, le preguntabas a este, un saludo a Gandhi, Gandhi, bienvenido. Este, Bienvenido. el asunto aquí es que cuando tú empiezas a preguntar, ¿no? Te estás arriesgando no a sacar tu conclusión, Ujú. ¿eh? Sino que Exacto. te estás arriesgando a ver tu problema de la Ujú. solución de otra persona. Y eso no quiere decir que esa solución sea mala o buena. Puede ser muy buena, pero también puede ser muy mala, ¿no? Entonces, Exacto. literalmente, cuando tú le dices a una persona que no es precisamente la más positiva influencia que te vas a conseguir, le estás dando municiones al enemigo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque esa persona, por su propia mente reactiva, por sus propias experiencias de vida, de repente te va a decir algo que él mismo haría y él mismo se sabotearía. ¿Entiendes? Ahí es donde vienen también esos sabotajes externos, a propósito del tema de Exacto. hoy. Fíjate, yo he aprendido, y sobre todo en último tiempo a raíz de un refrescamiento que hice con el libro de Dianética, ¿no? Lo leí nuevamente. El, me di cuenta que parte de las decisiones que tú tomas vienen porque escuchas a la persona, a otra persona. Esto es mío, Ujú. ¿no? Desde la experiencia, esto que estoy narrando. Ajá. Este, le tienes una idea maravillosa. Mira, Juan, ¿qué te parece? Yo voy a montar una empresa porque creo que tal cosa. Si Juan está él más o menos en la misma sintonía que tú, tiene controlada esa mente que acabamos de ver, no va a haber mayor problema, te va a dar un punto de vista distinto y te va a decir, dale, Freddy, cuño, qué bueno. Pero Ujú. supongamos que Juan es el promedio de nosotros que anda por ahí trabajando en estímulo-respuesta, ¿no? Entonces Juan te va a decir, no vale, pero tú ¿para qué vas a hacer eso? ¿Ah? Ujú. ¿Qué vas a hacer tú haciendo eso si mira, chico, el mundo se va a acabar? Tú no ves que este loco le está proponiendo guerra. Entonces tú en lugar de salir entusiasmado con tu idea, sales desmoralizado. El mejor consejero, Carmen, que uno va a conseguir siempre es uno mismo. Exacto. Siempre. Y una de las cosas que te enseña la terapia de entrada es que lo que es verdad para ti es verdad para ti, porque tú lo Ujú. experimentaste. ¿Eh? Exacto. Entonces, imagínate que llegue este amigo y te diga una locura de solución. No, tú tienes que salir, antes de salir a tu casa para que ese proyecto se te dé, tienes que darle dos vueltas a la mesa, poner un cuchillo al sereno para que te vaya bien y antes de irte te comes 20 uvas verdes. ¿Eh? ¿No? Entonces, eso no te hace sentido. ¿Eh? Claro. Lo que te hace más sentido es que tú te pares, oye, te paraste, oye, vamos y vamos a echarle pichón. Y de repente no tienes muchas ganas ese día porque te paraste medio de malas pulgas y no quieres ir. ¿Eh? Y vas y asumes que tienes que ir porque sabes que es tu deber. ¿Eh? Ya eso es muy distinto.
¿eh? Cuando tú hablas, por ejemplo, con gente que ha hecho la terapia y son bomberos, te dicen que han mejorado muchísimo la perspectiva de su propia carrera. ¿Eh? Ujú. Te lo dice. Freddy, disculpa que te interrumpa. Rubén, si recuerda pasarme la audiencia, por favor, al 0412-144-4095, si eres tan amable. Te estoy esperando. Entonces, imagínate tú que tú llegues un día y llegue esa persona, que puede ser hasta tu pareja. Ay, ¿tú para qué vas a perder el tiempo parándote en eso? Chico, quédate aquí ahorita. ¿No quieres ir? No vayas. ¿Eh? O tu hija o tu hijo. Mamá, no quiero ir para el colegio hoy. Bueno, sí, no vayas, hijo, porque lo importante es que tú te sientas chévere. ¿Eh? Claro, La mayoría de las soluciones, con esto lo que quiero decir es que la mayoría de las soluciones que no nos suenan a solución vienen precisamente de la mente reactiva. Quedan 5 minutos, dice exacto. Robbins. ¿Ves? Bueno, a mí me gustaría apoyar tu comentario porque precisamente cuando uno está en entusiasmo, es fácil uno querer hacer algo. Pero a lo mejor el solo hecho de contarle a otra persona, eso no significa que lo hiciste, significa que estabas con la emoción de entusiasmo que te dura a lo mejor poco, porque el entusiasmo para mantenerlo alto hay que cumplir con otras cosas, pero entonces estás en entusiasmo, se lo cuentas a todo el mundo, el hecho de contárselo ya puedes sentir de que ya lo lograste cuando no lo has hecho ni siquiera. Claro. ¿Qué pasa? Que cuando hace uno la terapia genética, uno tiende a estar más alto de tono, o sea, en tono alto, que es lo Sí, que en hace una que tengas más emoción distinta. persistencia. Exacto, tu emoción va a estar más alta. Hay emociones bajas, como lo hablamos en uno de estos programas anteriores, y hay emociones altas, o sea, emociones pro supervivencia, emociones contra supervivencia. Entonces, las emociones altas te ayudan a tu supervivencia. A medida que uno se va auditando, uno tiende a estar en una emoción alta. Puedes experimentar emoción baja, pero vas a tender a estar más cuerdo, más alineado con tu meta, con tu propósito. No todo el tiempo vas a estar desde la emoción baja de esa parte que se relaciona con la mente reactiva, sino que vas a ser más tú como ser, vas a ser más tú. Entonces, Claro. me gusta que hablaras de eso porque en la medida que uno hace más la terapia, está más enfocado y desarrolla más persistencia en un tiempo dado para lo que uno quiere lograr. Por eso es que la Sí. persona se vuelve más exitosa cuando hace la terapia de genética porque ya no es Así- una emoción de momento, sino que es una emoción más estable en el tiempo y el ser logra realmente lo que quiere lograr. Entonces, eso es bien importante que lo sepan porque yo he visto personas que a lo mejor no aprecian tanto su éxito o no están tan conectados con el éxito, porque el potencial lo tenemos todos. Todos claro. tenemos el potencial de lograr lo que queremos, pero a medida que te vas auditando, vas recibiendo esta terapia, te vas enfocando más en lo que quieres lograr, tienes menos engramos asociados a eso y por lo tanto eres más feliz, más persistente, más estable, tus ganancias en el tiempo son más estables y cantidad de cosas pues que se pueda decir de una persona que va recibiendo la auditación de dianética. Pues al no tener esa mente reactiva, la persona está más ahí, más en tiempo presente y es más feliz y puede crear mejor su futuro, ¿verdad? Quería acotar eso porque Así me es. parece súper importante. Ujú. Fíjate, por ahí está Gandhi Arriagada. Gandhi fue uno de mis Ajá. dirigentes cuando yo estaba en una unidad, precisamente la unidad en los Scouts, que es de 16 a 21 años, ¿no? Y si algo yo aprendí de Gandhi es la persistencia, ¿no? Él tiene Qué bueno, Gaby. un asunto de movilidad y sin embargo él llegaba a cualquiera de los sitios donde nosotros llegábamos. Había veces que nosotros llegábamos con la lengua de corbata y Gandhi llegaba fresquito como una lechuga. Tarde, Fíjate, en el sentido de la movilización, pero él llegaba. Entonces, qué fíjate, bueno, Gaby. Felicidades, qué sí, bonito. Esa ahora, persistencia, ¿no?, que tiene él. exacto. Ahora fíjate qué pasa, ahorita tú que estabas hablando de una emoción como entusiasmo. Vamos a Imagínate si hacerlo, se audita. sí, sí, vamos, y no sé qué, sí, entonces tú llegas y sumas 10 más 5, entonces buscas 3 personas más y eres millonario, ¿no?
Cualquier Sí. parecido con un esquema de negocios por ahí es mera coincidencia. Pero Ajá. fíjate, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, con el sueño tipo esta persona que yo decía que creó la comida rápida de pollo a los 70 y tantos años. Ujú. ¿Tú te imaginas que esa persona se diera por derrotado en algún momento? Porque ¿qué es lo que pasa con entusiasmo? Que sí, que tú llegas y no logras en una semana ser millonario. Bueno, pues, es que la economía está mal, empiezas a justificar el fracaso. ¿Ves? Que viene de la Ahora, mente reactiva. exacto. Ese Ujú. mensaje negativo viene de ahí. Ahora dice Rodex y cierre. Entonces, para cerrar, lo importante para tener éxito y no sabotearte es Ajá. que primero experimentes la explicación que puedes conseguir a tu, a tu caso, pues, porque cada uno de nosotros tiene unas diferencias y unas experiencias distintas. Cada uno de Sí. nosotros es un universo. Ahora, y lo segundo, que en lo que te des cuenta de que te estás saboteando, no lo hagas, lo vas a dejar, vas a irlo sacando de tu vida, tu espacio. Y tú sabes que es difícil, Carmen, cuando uno quiere sacar de su vida ese tipo de cosas, o la gente que sabe que no es buena compañía, y hay como una suerte de, coño, pero déjame ver, tal. No, cuando te des cuenta, como toda verdad, es así. Te vas a dar Ujú. cuenta y vas a darte cuenta de que vas a ser productivo, que tus sueños no tienen fecha de caducidad y vas a poder hacer lo que tú quieras hacer. ¿Eh? Ujú. Es así. De repente no vas a escalar el Everest, pero ya vas a conocer el Ávila que si no lo has conocido. ¿Ves? Entonces, es la oportunidad de conocerte a ti, de conocer, como dice aquí el libro de Dianética. Dianética es una aventura, es una exploración de la terra incógnita, la mente humana. Esa vasta y hasta ahora desconocida región que se encuentra a 1 centímetro detrás de nuestras frentes. R. Leonard Hubert. Eso está aquí. Exacto. Sí. Sí, amigos, entonces no pierdan la oportunidad. Rubén, si no me ha llegado la audiencia, cariño, al teléfono 0412-144-4095. Me gustaría para cerrar tener la audiencia aquí, para, bueno, agradecerle a las personas que están en vivo. De verdad que no hay tiempo que perder. Yo pienso que hay muchas cosas, muchos indicadores, ¿verdad?, que tenemos nosotros en la sociedad para saber que estamos dominados por la aberración. O sea, ¿qué es aberración? Algo que se desvía del flujo, del curso normal, algo que no sigue una línea recta, algo que no es de A a B, sino que A, B, C, D, A, C, D, y después se regresa a B. O sea, mucha aberración en la sociedad, exacto. Hay Lo droga, normal es ahorita hay niños, ¿ah? que lo normal es Personas que así. se comportan como los terians, ahorita que lo están nombrando mucho, que se comportan como animales, o sea, hay muchas cosas que se están desviando del curso normal. Entonces, para que pueda seguir esta sociedad, la meta de Dianética es crear una sociedad cuerda, una sociedad que no sea aberrada, donde las personas honestas puedan prosperar. Entonces, por eso les llevamos a ustedes este mensaje, porque no podemos perder tiempo, a lo mejor viendo el celular todo el día, dedícale unas horas, por favor. Ok, ok, Rubén, sí. Dedícale unas horas a la terapia dianética y vas a ver cómo tú quitándote tus aberraciones vas a ayudar también a tus otras dinámicas, a tus otras áreas de vida. Eh, Comprar el libro de Dianética, leer el libro de Dianética, el DVD, de verdad, si más personas somos cuerdas, actuamos de una manera más sensata, somos más éticos, vamos a crear entornos más sanos. Porque en el momento en que nosotros dejamos de asumir responsabilidad por el entorno, pues ese entorno nos va a aplastar a nosotros. Entonces necesitamos que este mensaje llegue a mucha gente, que nos siga en Comité de Caracas, ¿verdad, Freddy? Para que, Sí. superando barreras 180 también, para que, bueno, podamos tener temas que ayuden a tu supervivencia, la de tu familia, la de tus amigos, la de tus hijos, la de tu pareja. O sea, de verdad que tenemos que sobrevivir y sobrevivir bien en un entorno saludable. Ese es mi mensaje y nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche. Adelante, Freddy. Seguro. Bueno, gracias Carmen por la oportunidad, como siempre, de decir algo desde la experiencia con esta terapia. Eh,
creo que sí, que el mensaje ya fue lo suficientemente claro. Nos merecemos un mundo mejor, nos merecemos un país mejor, nos merecemos un planeta digno para nuestro futuro, para nuestros Ujú. hijos, para los hijos de nuestros hijos. Nos merecemos conocer, que nuestros hijos conozcan las guacamayas y este país maravilloso que nos dieron, ¿eh? Sí. Que vean un Ujú. árbol en vez de estar viendo la tecnología o escuchando cosas que no son, digamos, apropiadas, ¿no? Por las redes o por los medios, ¿no? Ujú. Que no tengamos Así. guerra, que no estén niños pasando hambre o gente con el flagelo de la droga, ¿no? Ujú. O gente encerrada en un manicomio sin saber realmente qué pasó, ¿no? Exacto. Entonces, ese tipo de cosas tenemos tenemos que asumir la responsabilidad nosotros, porque al final somos nosotros los que vivimos aquí. Ujú. No hay Mira otro. lo que dice la señora Miriam, gracias a Freddy, a Carmen Julia y por supuesto al creador, el Ronald Hubbard, porque él descubrió esta tecnología Así es. precisamente porque amaba la humanidad, o sea, no le gustaba lo que estaba viendo. Voy a meter la velocidad porque se nos va a cerrar la transmisión. Exacto. Tenemos, ya va, ok, tenemos personas que nos escuchan desde Perú, México, Irlanda, Indonesia, India, Francia, Ecuador, Albania, Moldova, eh, ¿cómo fue? Ajá. Venezuela, Estados Unidos, Colombia, Italia, Argentina, Chile, España, Bélgica, Japón y Suiza. De verdad, gracias. Es un gran acuse de recibo este trabajo que estamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes y no pierdan la oportunidad de auditarse. No te imaginas la cantidad de cosas que están en tu mente que desconoces y que cuando haces la terapia, de verdad, Freddy, tú sabes que eso está ahí y Bien. que lo peor, que está ahí, no sabes que está ahí y te está generando carga en el tiempo presente. Entonces, la forma de quitártelo es auditándote y leyéndote el libro para que tú puedas localizar y entender qué es eso que te está pasando ahí en tu mente. Así es. Gracias a Ife y gracias a mi amigo Freddy porque siempre es un lujo tenerlo por aquí. Gracias a ustedes. Un abrazo y bueno, estamos a la orden. Cualquier otra cosa, ya próximamente vamos a relanzar, a reiniciar operaciones en Superando Barreras y bueno, los esperamos los Qué jueves. chévere, De todas qué formas, vamos a chévere, estar avisando el día ya definitivamente, ¿no? qué Entonces, chévere. bueno, nos vemos. Buenísimo. Gracias, Carmen. Espero la próxima invitación y estamos en comunicación. Un saludo a todos. Excelente Claro que sí, chao. Gracias a Ife segundo día de también semana. por apoyarnos con esta Así es. transmisión. Director Bueno, general, Rubén Coronel, Rubén Coronel, Rubexi Coronel y William. Gracias a ustedes por estar allí. De verdad que saquen el provecho de esta terapia porque es demasiado valiosa. así Chao, es. chao.